texto clásico que habla de este tema, ustedes seguramente lo han oído nombrar alguna vez, es la Suma Teológica, en la cuestión segunda, artículo tercero. En la cuestión segunda, artículo tercero, aquí lo traducen así: existe o no existe Dios, pero no es lo que dice en el original. En el original dice, si Dios existe, y parece que no. Así dice. Parece que no. Ya, entonces este es el texto clásico que todo el mundo conoce. En él, esto es de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. En él, Santo Tomás considera las dos objeciones más fuertes que se oponían a la existencia de Dios en su tiempo en la Universidad de París, que eran la primera, que ustedes ven acá, la existencia del mal, y la segunda, que la explicación de las cosas por medio de las ciencias particulares hacía innecesaria la explicación teológica. Y como ustedes ven, esos dos argumentos son más o menos los mismos que se usan hoy. Mackie es uno de los ateos más importantes del siglo XX, y en el libro en que él promueve el ateísmo, los dos argumentos más fuertes que usa son estos dos mismos argumentos. Bien, después de esas dos objeciones, viene Santo Tomás, tiene un set contra, que está fundado en la escritura, como suele ocurrir en la Suma Teológica. Él dice, sin embargo, o sea, parece que Dios no existe, sin embargo, en Éxodo 3:14, Dios le dice a Moisés, yo soy. No dice yo existo, sino yo soy. Y luego viene la respuesta de Santo Tomás con los argumentos para probar que Dios existe, y esos argumentos son las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios, ¿ya? Las famosas 5 vías, que son muy interesantes. Entonces yo voy a primero ver cuál es el origen de las vías. Luego no quiero explicarlas en detalle, las vías, pero sí quiero como dar algunas indicaciones sobre ellas, y también quiero mostrarles a ustedes que yo tengo 3 artículos recientes sobre las vías, y que ustedes pueden revisar si quieren. El problema con mis 3 artículos recientes es que 2 están en inglés. No sé cuántos de ustedes leen inglés, pero el primero de todos está en castellano y es el más sencillo. Bueno, el último no es muy complicado y es bonito, pero está en inglés. O sea, es bonito lo que trato allí porque es la 5ª vía. Bien, entonces yo después de eso quiero también mostrarles cuáles son estos 2 argumentos contrarios, y decirles como un esquema de cómo se responden, sin entrar en mucho detalle, pero sí decirles un esquema, sobre todo el argumento del mal, y les puedo pasar un texto que hemos visto en clase con Emiliano, y yo no recuerdo si Felipe lo que vio conmigo fue Fundamentos, ahora me confundo. Entonces a lo mejor él también lo vio conmigo. Fue natural. Ah, fue natural, ya. Y finalmente quiero mostrarles que el ateísmo es irracional, y también eso lo quiero simplemente delinear. Bien, entonces vamos primero a ver cuáles son las 5 vías y a ver cuál es su origen, ¿ya? Entonces la primera vía, vamos a ver cómo hago con este, ya. La primera vía, ahí, es la vía del movimiento, ¿ya? Entonces la idea es la siguiente: algo que está en movimiento no puede moverse a sí mismo, tiene que ser movido por otro. Pero si el que lo mueve
a su vez es movido por otro, y ese otro, o sea, si el que lo mueve a su vez es movido, perdón, a su vez se mueve, tiene que ser movido por otro. Pero si ese otro se mueve, a su vez tiene que ser movido por otro. La cadena de motores movidos no puede ser infinita, y por tanto tiene que haber un primer motor que origine el movimiento, y a este es al que llaman Dios, el primer motor inmóvil. La segunda vía es la vía de la causalidad. Vamos a verla un momento. Aquí está la segunda vía. Es la vía de la causalidad, que está pésimamente traducido esto. La traducción es realmente mala. Pero la idea es que las cosas que existen, si son causadas por algo que a su vez es causado o no. Si es causado, la causa a su vez es causada o no. Bien, y la cadena de causas causadas no puede ser infinita, porque si fuera infinita no habría una primera causa y por tanto no habría cadena de causas, y por eso tiene que haber una primera causa incausada, que es Dios. Esa es la idea general. La tercera vía es la de la contingencia de los seres, que no voy a explicar ni siquiera en esquema ahora, la puedo explicar en esquema después. La cuarta vía es la de la jerarquía, los grados de perfección de los seres. Sobre esta tengo yo un artículo completo. Este argumento es realmente muy hermoso, y yo creo que es el argumento más fuerte de todos, aunque es difícil de entender. Y la quinta vía es la vía del gobierno del mundo, que algunos confunden con la vía del diseño inteligente, y no tiene nada que ver con el diseño inteligente. Bueno, tiene algo que ver, pero es muy diferente del diseño inteligente. La quinta vía. Bien. Después de las 5 vías están las respuestas a las objeciones. Ya. Ahora, la primera cosa que yo quiero contarles es de dónde salen estas vías. Y estas vías salen de los filósofos griegos. La vía del movimiento fue formulada por primera vez por Platón en un libro llamado Fedro. Fue reformulada por el mismo Platón en otro libro llamado Las Leyes, y luego Aristóteles la toma y la desarrolla tanto en la física como en la metafísica. Y Santo Tomás tiene dos formulaciones de esa vía, una larga y detallada que resume toda la investigación de Aristóteles, que Aristóteles hace en la física y en la metafísica, y una exposición más corta y resumida, que es esta que está acá. Pero yo sostengo que esta exposición que está acá no puede entenderse sin la de la Suma contra los Gentiles, ¿ya? Entonces, esta vía viene de los filósofos griegos, claramente. La segunda vía, que es la vía de la causalidad, viene de Aristóteles también. La tercera, que es la de la contingencia de los seres, nuevamente viene de Aristóteles. Concretamente del capítulo 6 del libro 12 de la metafísica. Bien, la cuarta vía, la de los grados de perfección, también viene de Aristóteles, del libro 2, capítulo 1 de la metafísica. Y la quinta vía, que es la vía del gobierno del mundo, sale casi enteramente de la física, en los libros 2 y 3 más o menos, pero en realidad Aristóteles no conecta los principios que él desarrolla en estos dos libros de la física, no los conecta con el tema de la existencia de Dios de manera explícita. El que los conecta de manera explícita es Santo Tomás en esta vía. Sin embargo, esta vía está contenida de una manera muy esquemática, podría ser, en el libro 12 de la metafísica, cuando Aristóteles dice que Dios es el bien y el fin de todas las cosas, de
de todo el cosmos, y también el agente que ordena todo el cosmos a ese fin. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto para que ustedes sepan que las vías para conocer la existencia de Dios fueron pensadas por personas que no tenían fe, ¿ya? O sea, por los filósofos griegos. Y ellos habían recibido una tradición, la tradición de la religión griega, ¿verdad? Pagana o gentil, que era una tradición politeísta, bastante antropomórfica, bien. Pero ellos corrigen lo que reciben, Sócrates, Platón, Aristóteles, y antes de ellos algunos otros filósofos también, lo corrigen y lo depuran, y ellos son los que por primera vez conciben a Dios como un ser trascendente y espiritual, origen de toda la formalidad como de los seres que hay en el cosmos, aunque ellos, en mi opinión, no llegaron a conocer la creación. Ellos pensaban que Dios daba origen al mundo presuponiendo una materia, y con esa materia modelaba todo el mundo, ¿ya? Bien, ellos siguen siendo politeístas, Platón y Aristóteles, pero de una manera profundamente modificada, porque ellos piensan que hay un Dios supremo que es causa de todos los otros seres espirituales que gobiernan el mundo, y que entre ellos, entre esos seres y los animales, se encuentra el hombre. El hombre tiene mucho de animal porque es un animal racional, y tiene también algo de esas sustancias, de esos seres espirituales. Y eso que en el hombre es semejante a los seres espirituales es su intelecto y su voluntad. Entonces ellos reciben la religión tradicional, vamos a decir gentil, pagana, pero la modifican profundamente. Y como digo, fuera del pueblo hebreo, son los primeros que de una manera filosófica conciben a Dios como un ser espiritual y trascendente, ¿ya? Aunque la trascendencia que ellos llegan a concebir de Dios no es tan profunda como la que concibe Moisés y el cristianismo, que recibe la revelación hebrea, como ustedes saben. Bien, entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque la existencia de Dios es una verdad que puede ser conocida con la razón. Hay autores, y no son pocos, que es incluso católicos, incluso buenos católicos, incluso tomistas, que sostienen que el Dios que se puede conocer con la filosofía no es el mismo Dios de la fe. Contra esos autores hay un par de textos bíblicos inequívocos, ¿ya? Que estos autores normalmente no consideran, no sé por qué. Vamos a ver, creo que en el artículo 2 de la suma de esta misma cuestión 2 de la suma teológica, el set contra, eso es uno de esos dos textos. En Romanos 1:20, ustedes lo están viendo, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí. Sí. En Romanos 1:20, San Pablo dice que lo invisible de Dios, bueno, la traducción es terrible. No puedo leer eso que está ahí porque es una porquería. Déjenme, he debido leerlo antes. Pero voy a buscar rápidamente mi traducción. Porque no tengo acá
Yo No tengo la tengo Biblia acá. Navarra. Ah, bueno, lee 1:20, a ver. Yo creo que eso estará Pues, correcto, porque pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas, de no modo me que son... gusta tampoco. Para. No Yo tengo la de termina de Nácar agarrar Colunga. la cuestión. ¿Ah? Y yo tengo la de Nácar Colunga, creo. No la leas. Yo voy a leer la Ah, ya. mía. Ya. Un segundo. Porque yo ese pasaje lo comenté. Entonces yo lo tengo traducido en alguna parte por acá. Un segundo. Allá. Aquí está. Entonces, esto recoge desde 18. Dice, pues se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia, porque lo cognoscible de Dios es manifiesto en ellos o entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Aquí está, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se contemplan desde la creación del mundo por medio de una vez inteligidas, por medio de las criaturas, de modo que ellos son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, etc. Fíjense bien que San Pablo dice expresamente que los gentiles conocieron a Dios. No dice conocieron un fantoche al que ellos llaman Dios, pero no es el verdadero Dios, que es el de la revelación. No, dice, habiendo conocido a Dios, y Dios es uno solo. Y la terminología que usa acá San Pablo, dice, porque las cosas invisibles de Dios, ahora está autú, ¿ya? Su eterno poder y su divinidad, gete aidios autodynamis kai theiotes. Las palabras que usa San Pablo son palabras técnicas, son palabras muy técnicas que se relacionan, yo creo, con Filón de Alejandría, pero corrigen a Filón de Alejandría. Son más técnicas que las de Filón y se emparentan con Aristóteles. O sea, él claramente tiene en mente acá las investigaciones de Platón y Aristóteles. Y basado en ellas, dice que los gentiles han conocido a Dios. Han conocido a Dios. Entonces a Dios se le puede conocer con la filosofía, como lo conocieron Platón y Aristóteles. Y después de las investigaciones de Platón y Aristóteles, muchos gentiles conocieron a Dios por ellos, ¿ya? En Cicerón hay pasajes muy bonitos sobre Dios, en Epicteto, en Marco Aurelio, ven, los gentiles han conocido a Dios, pero resulta que a pesar de que lo conocieron, no lo glorificaron, le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Bien, ahí sigue otra cosa. Pero no es lo que me interesa ahora. Lo que me interesa ahora es resaltar, pero ustedes no estaban viendo ese texto, ¿verdad? ¿Cierto? No. Lo que están viendo todavía es la suma El teológica, anterior. ¿verdad? Sí. 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 Les pongo el texto, ya va. Déjenme ver si les pongo el texto un momento. Un segundo. Aquí. Este es el texto que acabo de leer, ¿no? Pues se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, porque lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, ahora tautú, su eterno poder y su divinidad, geteidios autú dinamis kai theiotes, se contemplan desde la creación del mundo una vez inteligidas por medio de las criaturas, de modo que ellos son inexcusables. Ya,
Entonces, ese es el texto. No puede haber duda de que Dios es cognoscible por la razón para un cristiano. Y que el Dios que los filósofos griegos llegaron a conocer con sus razonamientos es el mismo Dios al que nosotros adoramos. Por supuesto, conocido con un conocimiento mucho más imperfecto. Es diferente lo que dice sobre Dios Descartes. El Dios de Descartes sí que no es Dios. El Dios de Descartes es una cosa rara, ¿ya? Y el Dios de otro filósofo es una cosa rara. Pero el Dios, o sea, el Dios que conocen Platón y Aristóteles es Dios. Y es cognoscible con la razón. Bien. Quería dejar eso claro. Y ahora podemos hacer una breve exposición de algunas de las vías. Yo voy a, miren, les voy a exponer la primera, les voy a decir, el esquema de la segunda ya se lo dije, es importante por una razón que les voy a explicar más adelante, pero no se lo voy a exponer ahora otra vez, sino que les voy a exponer la primera, la tercera y la quinta, ¿ya? Muy rápidamente, solamente para que tengan una idea de las vías y también para que tengan una idea de cómo pienso yo que ellas deben ser corregidas, ¿ya? Sobre todo la primera. La primera, tal como está aquí formulada, no funciona. Pero con las correcciones que se le pueden hacer, funciona de maravilla. Ok, entonces vamos a ver. La existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. La primera y más clara es la que parte del movimiento. Pues es cierto y lo percibe. My God. Well, no puedo con esto. Tengo que buscarme. Bueno, lo voy a leer en castellano. ¿Qué vamos a hacer? Pues es cierto y lo perciben los sentidos que en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello por lo que se mueve. O sea, aquello hacia lo que se mueve. Por su parte, quien mueve, o sea, el motor, está en acto. Pues mover no es más que pasar de la... O sea, pues moverse no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por uno que está en acto. Por ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa, no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo puede ser respecto a algo distinto. Por ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo, porque no puede estar en potencia y en acto al mismo tiempo. Ya, esta redacción es extraña, pero si ustedes lo piensan, es algo que todos entendemos fácilmente. Lo que está diciendo Santo Tomás es que nada puede pasar del reposo al movimiento si no hay una causa de ese paso. En la mecánica newtoniana, ¿cómo se llama esa causa del paso del reposo al movimiento? ¿Quién me puede decir eso? ¿Alguien me lo puede decir? La mecánica newtoniana, la que ustedes estudiaron en la educación media, ¿verdad? La mecánica, pues, la que ustedes estudiaron. Ajá. ¿Cómo explica que algo pasa del reposo al movimiento? ¿Con la fuerza? Claro, tiene que ejercerse una fuerza sobre lo que está en reposo, ¿verdad? Porque el cambio de velocidad requiere de una fuerza que se aplica sobre el móvil, ¿verdad? ¿Cierto?
Entonces no puede pasar de la potencia, o sea, del estar en reposo al moverse sin que haya una fuerza que se ejerza sobre él. Y esa fuerza no está en la propia cosa que se mueve, a menos que sea un ser vivo. Santo Tomás no considera eso en la Suma Teológica. ¿Y por qué? Porque es una formulación resumida de la vía, ¿ya? En la Suma contra los Gentiles sí que lo considera, y Aristóteles también lo considera. Un ser vivo, y también Platón, un ser vivo se caracteriza porque se puede mover a sí mismo, ¿verdad? ¿Cierto? Yo estoy en reposo y muevo mi mano, y allí paso del reposo al movimiento, y soy yo el que se mueve a sí mismo. Pero Aristóteles explica eso diciendo que allí lo que ocurre es que una parte del cuerpo mueve a otra, y así hasta que se llega a una primera parte que se mueve, y esa parte que se mueve es movida por el alma, que es un motor inmóvil. Entonces Aristóteles dice, cuando tú tienes algo que se mueve, eso es movido por otro, pero el otro, si se mueve, también es movido por otro, y el otro, si se mueve, también es movido por otro. Pero no puedes irte al infinito, tienes que llegar a un primer motor inmóvil. Y ese primer motor inmóvil puede ser el alma. En el caso de los seres vivos, el alma de los seres vivos inicia cadenas causales, inicia movimientos, ¿verdad? En el caso del hombre, una elección, de poner un ejemplo, por ejemplo, hace que pase yo del reposo al movimiento. Para ponerles un ejemplo, decido mover mi mano y entonces se forma un potencial de acción en el cerebro que envía una señal eléctrica, ¿verdad? Por medio de las conexiones neuronales que terminan produciendo una contracción de ciertos músculos, y eso hace que mi brazo se mueva. Contracción o estiramiento de ciertos músculos hace que mi brazo se mueva, ya. Ok. Entonces, eso es lo que está diciendo Aristóteles. Ahora, el alma no puede ser el primer motor de todos los movimientos del cosmos. Para explicar el movimiento del cosmos, hace falta un motor diferente del alma. Eso no es, la discusión sobre este punto no aparece en la Suma Teológica porque está muy resumido, pero sí aparece en la Suma contra los Gentiles. Y lo que dice Santo Tomás allí, siguiendo a Aristóteles por lo demás, es lo siguiente. Ustedes imagínense un león que está durmiendo, ¿verdad? Y el león se despierta porque tiene hambre y se va a cazar una gacela. Y pasa entonces del reposo al movimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Díganme ustedes, ¿pasa o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pasa del reposo al movimiento. Ahora, eso quiere decir que su alma, como motor inmóvil, inicia una cadena causal por la que el león se levanta y va a cazar. Pero el alma pasa del reposo al movimiento por una razón. ¿Y cuál es la razón? Bien, que los jugos gástricos del estómago del león empiezan a dolerle, ¿verdad? Entonces el león que tiene hambre se levanta a cazar. Para que el alma pase del reposo al movimiento, tiene que haber un cambio anterior. Por eso el alma no puede ser la primera causa del movimiento del cosmos, sino que la primera causa del movimiento del cosmos, dice Aristóteles, tiene que ser una sustancia que sea puro intelecto, no como el alma, que es una forma de un cuerpo. Y por tanto, aunque es motor inmóvil, es un motor que pasa del reposo al movimiento, porque el alma, ¿te acuerdas, Emiliano, cómo definíamos el alma en Fundamentos? No, profesor, pero es
No, no me O acuerdo. sea, acto primero del cuerpo que tiene vida en potencia. Acto primero. O sea, el alma no es un acto puro. El alma pasa de la potencia al acto, ¿verdad? Y el ser vivo puede estar durmiendo y se puede despertar y en ese momento pasa de la potencia al acto. O puede tener, yo qué sé, puede estar en coma. Bien. O puede pasar de hacer una actividad a hacer otra, ¿verdad? Entonces el alma es un acto, pero es un acto mezclado con la potencia y por eso no puede ser el origen último de todo movimiento. El origen último de todo movimiento tiene que ser un acto puro y ese acto puro no puede ser alma, tiene que ser puro intelecto. Este es, vamos a decir, el esquema general de la vía. El problema que hay en la vía es el siguiente, que es la razón por la que hace falta una reformulación. Y eso no aparece en el texto de la Suma Teológica, porque es muy resumido, como he dicho ya varias veces. Pero sí aparece claramente en el texto de la Suma contra los Gentiles. O sea, Santo Tomás piensa, les voy a poner una... yo cada vez me he hecho más experto con el Zoom. Bien, Santo Tomás piensa que el mundo es una cosa así. Aquí está la Tierra, ¿verdad? Después acá hay una esfera que rodea la Tierra, que es la de la Luna. Después hay otras esferas de los planetas, ¿verdad? Bueno, no voy a ponerlas todas, pero después está la esfera, más allá de los planetas, está la esfera del Sol, que en realidad ocuparía muchísimo, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que es pequeño, en realidad es muy grande, ¿verdad? Y la esfera también, la esfera es mucho más grande que lo que aparece ahí. Y al final está la primera esfera, donde están las estrellas fijas. ¿Ya? Está la primera esfera que es enorme. Ahí están las estrellas fijas. Ya. Entonces, Aristóteles y Santo Tomás piensan que Dios mueve esta esfera y la hace girar. Y que ese giro de esta esfera es el que causa todos los movimientos del cosmos hasta la esfera sublunar, hasta acá. De manera que todos los movimientos que se dan acá son causados por la primera esfera y en definitiva por Dios como motor inmóvil. Y él piensa, por ejemplo, si esta nuez se mueve, cuando yo la tiro hacia arriba, o si yo la tirara así también, pero no puedo hacer ese ejemplo porque aquí no se puede, pero si yo la tiro así, ella se sigue moviendo cuando deja mi mano. Y Aristóteles dice, para que una cosa se mueva, tiene que haber un motor que la mueva constantemente. Entonces, cuando la nuez deja mi mano, tiene que ser que mi mano transmite al aire un poder motor que sigue moviendo a la nuez hasta que llega a la otra mano. Entonces, él piensa que no puede haber un movimiento si no hay un motor moviendo en acto. Y por eso cuando el ejemplo que pone Santo Tomás aquí mismo en la Suma Teológica es el del bastón y la mano. Si yo con un bastón muevo una silla empujándola, ¿verdad? La silla no se movería si el bastón no la moviera, pero el bastón no se movería si mi brazo no lo moviera, pero mi brazo no se movería si no lo moviera mi cerebro, yo qué sé. Bien, pero en ese ejemplo, la cadena de motores y movidos es simultánea, vamos a decir así, ¿verdad? Porque Aristóteles piensa que no puede haber movimiento si no hay simultáneamente un motor moviendo. Entonces, el argumento presupone esto y presupone que el universo está hecho de tal manera que los movimientos de los astros más externos causan movimientos, los más internos, y esos movimientos finalmente causan movimientos en la Tierra
que son los movimientos que vemos nosotros. Bien, no, eso no es un disparate, Aristóteles no era un loco, ¿verdad? Eso tiene que ver, por ejemplo, con que el sol causa las estaciones y los cambios de temperatura, y los cambios de temperatura causan los cambios de presión, y los cambios de presión causan los vientos, y los vientos y otras cosas causan el movimiento del mar, y no solamente los vientos, pero bien. Y entonces tiene una base en la observación de las cosas, pero hoy en día nosotros sabemos que el modelo general es falso. No hay en el cosmos unas esferas concéntricas que influyen unas sobre otras, etc. Y también sabemos que la nuez se sigue moviendo cuando deja mi mano, no porque mi mano transmite al aire una potestad de mover, sino por la inercia, ¿verdad? O sea, los cuerpos tienden a mantener la velocidad que poseen a menos que actúe sobre ellos una fuerza. Entonces, estos cambios en la astronomía y en la mecánica obligan a cambiar ligeramente la formulación de la primera vía. ¿Por qué digo ligeramente? Porque en el siglo XVII podía parecer que la mecánica newtoniana dejaba esta vía totalmente derrotada en el suelo, porque no hace falta una cadena de motores y movidos simultánea, ¿ya? Para que se mueva la silla como cuando yo muevo el bastón, ¿no? Cuando yo lo muevo con el bastón. No hace falta eso porque hay inercia. Pero en el siglo XIX la física completó el cuadro de la mecánica con la termodinámica. Y la termodinámica estableció la ley de la entropía, según la cual la energía disponible de un sistema disminuye con el paso del tiempo, ¿verdad? La energía disponible, la energía útil, vamos a decir así, se va dispersando. Por tanto, el cosmos como un sistema no puede tener un movimiento perpetuo. Si el cosmos se hubiera estado moviendo por un tiempo perpetuo, ya no se movería. Entonces uno puede ir hacia atrás y decir, ya, el cosmos pasó en algún momento o de ser a no ser, de no ser a ser, o de no moverse a moverse. Pero ¿cómo pasó de no moverse a moverse? Y allí hace falta un primer motor inmóvil. Y ese primer motor inmóvil no puede ser un alma. ¿Por qué? Por lo que expliqué antes, porque el alma no puede ser la última causa o la primera causa, depende de cómo lo veas, del movimiento del cosmos. Tiene que ser un acto puro. Ok, esa vía, como la he esquematizado ahora, está en mi artículo que se encuentra en academia.edu. Ahora no sé, vamos a ver. No sé si todo el mundo tiene acceso a academia.edu o solamente gente que está en universidades. ¿Alguien sabe eso? No lo sé, profesor. Yo no sé por lo menos. Bueno, también se puede conseguir en gratuito, o sea, déjenme buscarlo un momento. Logos, Carlos A, Casanova, Díaz. Vamos a ver. Un segundito. Ya va, a ver, creo que les puedo pasar el vínculo. Aquí encontré uno, pero no está.
Lo que veo es un resumen, no veo el... A ver. Es lo mismo. Ya. Pero ahí está el PDF, sí, ahí está. Ok. Entonces, miren, se lo voy a poner en el chat. Y lo pueden copiar si quieren. Ahí está. Entonces, en ese vínculo encuentra una explicación detallada de la primera vía según el esquema que acabo de mencionar. No voy a hacer el esquema de la tercera vía, pero ahí encuentran la primera, la segunda y la tercera vía. ¿Ya? No voy a hacer el esquema de la tercera vía porque me tomó más tiempo de lo que yo pensaba llegar hasta donde estoy. Pero sí voy a hacer un esquema breve de la quinta vía. Y la quinta vía, yo la tengo, no es accesible en internet, o sea, es accesible en mi academia.edu, en mi academia, pero no sé si todo el mundo puede acceder. Igual lo voy a copiar acá. Y está en inglés, ¿no? O sea que está todo mucho peor que la otra, pero bueno, pero igual lo voy a poner acá. ¿A dónde está Fifth Way? Un segundo. Aquí. Bueno, de pronto ustedes pueden probar si la pueden bajar, si la pueden abrir ahora. Ahí está la quinta vía. La cuarta no la voy a poner, aunque también está ahí en academia, porque es mucho más difícil, la verdad. Como que requiere más formación filosófica. Pero la quinta se puede entender. Y la voy a leer del texto de Santo Tomás. Yo creo que eso va a ser lo mejor, porque es cortica y es clara y es fuerte. Y claro, tiene muchos problemas filosóficos como supuestos en los que no voy a entrar, pero que están tratados en el artículo que les puse allí, ¿ya? Pero por lo menos pueden ver el esquema. Dice, la quinta vía se basa en el gobierno de las cosas. La traducción es pésima, pero la quinta vía se basa en el gobierno de las cosas. Pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Entonces, por ejemplo, esta nuez no tiene conocimiento, pero si yo la suelto, siempre va a caer. Eso significa que en la nuez hay una tendencia a caer. En la física aristotélica y tomista se pensaba que como la nuez era un cuerpo grave, tenía la tendencia a estar en el centro del universo. Hoy sabemos que eso es un error, pero sabemos también que efectivamente hay una tendencia en la nuez y una tendencia en la Tierra, que los cuerpos se atraen y que esa atracción es proporcional a su masa e inversamente proporcional a su distancia, la distancia que los separa. Entonces hay una tendencia en las cosas. Y si las cosas inanimadas actúan de una manera regular, es porque hay en ellas una ordenación teleológica, una ordenación afines. Hubo filósofos que negaron esto a partir del siglo XVIII, pero al comienzo del siglo XXI varios filósofos dieron argumentos muy fuertes para mostrar que Aristóteles tenía razón en esto y que Hume, que es el que niega esto, estaba equivocado. No quiero entrar en mucho detalle, pero en sustancia el argumento de estos filósofos del siglo XXI es que si no hubiera tendencias en las cosas, no habría leyes de la física ni de la química. O sea, el azúcar, si tú la pones en contacto con el agua, se disuelve. Y eso quiere decir que tiene una propiedad y es que es soluble. Hume negaba esto.
Pero si tú niegas que haya una propiedad en el azúcar que la hace soluble, estás negando todas las propiedades de los cuerpos que son la base de las leyes de la física y de la química. Entonces la ciencia natural obliga a aceptar que hay estas tendencias afines en cuerpos naturales, es decir, en cuerpos que están despojados de conocimiento y que no han sido ordenados a un fin por un artesano. Un reloj cumple un fin, pero cumple un fin porque ha sido ordenado para que cumpla ese fin por un relojero. En cambio, los cuerpos naturales tienden a un fin por naturaleza, no por una ordenación de un ser humano que sea extrínseca al cuerpo natural. Ok, entonces, obran por un fin. Y aquí dice, sigue diciendo Santo Tomás, siguiendo Aristóteles. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. De donde se sigue, rara vez Santo Tomás dice se deduce, de donde se sigue que para alcanzar su fin o no obran al azar, sino intencionadamente. Pero las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. La flecha no tiene inteligencia ni conocimiento, pero da en el blanco porque el arquero la dirige. Entonces, de la misma manera, el cuerpo natural que no tiene conocimiento, si siempre se dirige a un fin, es porque ha sido ordenado por otro, pero no como el reloj es ordenado por el relojero, sino de otra manera. Para entender la diferencia es importante poner un ejemplo diferente. En otro texto de la física, en un texto de la física, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, pone un ejemplo mejor que este de la flecha y el arquero. Aristóteles dice que las cosas en el mundo ocurren por causas eficientes. Esas causas eficientes pueden ser la inteligencia, la naturaleza o el azar, ¿ya? Entonces, si ocurren las cosas regularmente, es porque ocurren o por naturaleza o por inteligencia. Por ejemplo, si tú ves que empiezan a hacer un hoyo en la parcela al lado y después empiezan a poner fierros y después cemento en los fierros, te dice, ya van a construir una casa. Porque así es como se procede cuando se va a construir una casa, siempre de la misma manera. Pero esa regularidad se debe a la inteligencia. Ahora, cuando llega la primavera, tú ves que a todos los árboles les empiezan a salir brotes, y luego les salen hojas, y luego flores, etc. Y ahí también hay una regularidad, pero esa regularidad se debe a la naturaleza. En las cosas que ocurren por azar no hay regularidad, pero el azar se debe a que se entrecruzan cadenas causales, o bien del arte o bien de la naturaleza. Por ejemplo, si hay un trabajador trabajando en el 8º piso de un edificio con un martillo, y hay otro que va caminando por la calle porque va dirigiéndose a su trabajo, los dos están haciendo lo que hacen por arte. Pero si al trabajador se le cae el martillo, por naturaleza el martillo cae, ¿verdad? Y si por mala suerte le pega en la cabeza al pobre transeúnte que iba a su trabajo, lo mata. Eso ocurre por azar. Ahí se cruzan una cadena causal natural, el martillo cae, y la otra que es por arte, el hombre iba a su trabajo. Y al cruzarse se da un efecto que no era intentado por nadie. Eso es el azar. Bien. Entonces, las cosas que ocurren por naturaleza ocurren de una manera semejante a las cosas que ocurren por arte. Pero Aristóteles hace una observación muy interesante. Él dice, lo que ocurre por naturaleza es como si uno le diera a unos leños el poder de cortarse y ponerse juntos y formar un barco.
que puede salir a navegar. Entonces, lo que ocurre por naturaleza ocurre por una fuerza interna a la cosa que se comporta siempre de una manera regular. Pero no es que alguien esté moviendo la cosa, sino que ella se mueve por su naturaleza. ¿Ya? Entonces, la causa próxima de la regularidad de las cosas naturales es su naturaleza, no un artesano. La causa próxima de la regularidad del movimiento de un reloj es el relojero, pero la causa próxima de la regularidad del movimiento de una semilla, ¿verdad? De la que brota una raíz y después un tallo, etcétera, no es un artesano, sino es su naturaleza. Pero la naturaleza no se dirigiría a un fin en un cuerpo natural que no tiene conocimiento si no estuviera ordenada en último término como causa última por una inteligencia. Y esa inteligencia, que es la causa última del orden de la naturaleza, es a lo que llamamos Dios. Y eso es lo que dice, por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin, y a ese lo llamamos Dios. Bien. En el artículo cuyo vínculo les puse ahí, yo respondo al problema o sea, yo explico esto con más detalle y distingo muy bien, muestro la distinción exacta que hay entre el argumento del diseño inteligente y el argumento de la quinta vía, que son muy diferentes. Ok, entonces quería hacer como un pequeño resumen de alguna vía para que tengan una idea de qué se trata esta argumentación, ¿verdad? Ahora, las objeciones que se hacen contra la existencia de Dios son las más fuertes son el argumento del mal y el de la ciencia. Yo no tengo tiempo, creo yo, de entrar en mucho detalle en estos argumentos, pero les voy a pasar, como decía al comienzo, creo que lo dije al comienzo, por medio de Emiliano, el capítulo de Christopher Martin, de un filósofo inglés, amigo mío, donde él explica por qué el argumento del mal no funciona. Pero puedo decir alguna cosa. Hoy no sé si entrar ahí, es que me llevaría mucho tiempo. Bueno, si en las preguntas les interesa, les digo algo sobre eso. Quiero acabar mi exposición con una última cosa. O sea, al argumento del mal se puede responder muy bien. Yo les voy a pasar unas páginas de Christopher Martin donde ustedes verán la mejor argumentación que yo he visto para responder al argumento del mal, ¿ya? Y si quieren podemos hablar de eso un poquito en las preguntas, porque no quiero comerme todo el tiempo. Pero les quiero decir una última cosa. Nosotros vivimos en una cultura en la que los ateos han impuesto su modo de ver el mundo. Y por eso en nuestra cultura, la pobre gente que ha sido víctima de la propaganda atea piensa que creer que Dios existe, opinar que Dios existe, es algo irracional o algo que si acaso es de fe y una fe difícilmente defendible. Pero en realidad, la verdad de las cosas es toda la contraria. Todos los grandes ateos, los ateos inteligentes, no los corrientes que hay por ahí, ¿verdad? Pero los ateos inteligentes como Marx o Comte o Nietzsche o Hegel o Heidegger, pero vamos a pensar en Marx, Comte y Nietzsche, ellos saben muy bien que las demostraciones de la existencia de Dios concluyen. Son demostrativas, lo saben muy bien. Nietzsche lo dice muy bien en una obra suya llamada El ocaso de los ídolos o El crepúsculo de los ídolos, en el capítulo sobre la razón en filosofía, en el número 5. Marx lo dice muy claramente en los escritos filosófico-económicos, en el escrito tercero, hacia el final. Marx en ese escrito muestra muy bien que él sabe que el argumento de la causalidad y el argumento de la contingencia de los seres concluyen y no hay manera de evitar, o sea, de refutar esos argumentos.
Y Comte no expresa muy bien, o sea, él no expone los argumentos, pero él sabe muy bien que existen. Bien, los tres dicen que en la sociedad del futuro, en la sociedad en la que triunfe la revolución positivista o socialista o nihilista, lo que va a pasar es que los seres humanos no van a poder plantearse las preguntas relevantes que llevan a concluir que Dios existe. Y de esa manera el hombre socialista, dice Marx, no va a poder plantearse la cuestión. Y así es como se va a imponer el ateísmo. Algo semejante dice Nietzsche y algo semejante dice Comte. En Venezuela, yo soy venezolano, nosotros sufrimos la aplicación de lo que dice Comte, porque en el año 1864, el dictador, el tirano Antonio Guzmán Blanco, suprimió la Facultad de Filosofía de la Universidad Central y la Facultad de Teología. E impuso la ideología positivista y también más tarde suprimió los seminarios y de esa manera suprimió en Venezuela el conocimiento de la teología natural. Y así fue como logró que al comienzo del siglo XX la gente pensara que el pensar que Dios existe es una cosa irracional. Pero gracias a Dios, en 1927, Dios suscitó a un católico súper genial llamado Caracciolo Parra, que volvió a fundar la Escuela de Filosofía y volvió a mostrar que es una estupidez esto y que sí se puede conocer a Dios con la razón natural. Bien, pero ahora los marxistas están haciendo lo mismo que hicieron los positivistas en el siglo XIX. Entonces, Marx sabe que es imposible refutar las pruebas con las que se demuestra que Dios existe, igual que Comte, igual que Nietzsche. Simplemente quieren prohibir esto. Y esto, Eric Feigelin, en una obra que tiene Emiliano, yo creo que se llama Ciencia, Política y Gnosticismo, Eric Feigelin muestra que es un fenómeno nuevo del siglo XIX, que él lo llama la prohibición de preguntar. Ese fenómeno no existió en Grecia. En Grecia hubo pensadores sofísticos, ¿verdad? Que sostenían tesis erradas y que negaban que la justicia fuera buena o negaban la existencia de los dioses. Pero lo que no hubo en Grecia fue una voluntad sistemática de suprimir las preguntas relevantes por medio de la persecución física de aquellos que se hacían las preguntas. Eso es lo que hay ahora. Eso es lo que hay ahora. Y eso es lo que hace que en nuestra sociedad se llegue a pensar que el ateísmo es razonable y que la existencia de Dios es insostenible racionalmente, cuando la verdad es exactamente la contraria. ¿Ya? Bien, eso es lo que les quería decir.